Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Los saludo afectuosamente con un abrazo apretado y cariñoso aquí desde la distancia a toda la familia de la fe que se halla en cuarentena por causa de esta pandemia social sanitaria que está afectando no solo a nuestro país, sino que además al mundo entero. Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo video que tiene por propósito continuar aquello que fue expuesto a propósito del video anterior a este, en el cual ustedes recordarán que hablamos acerca del tema respecto de cómo poder desarrollar un hábito de lectura bíblica que nos permita no solo leer el texto, sino que además comprenderlo en su debido contexto. En vista de la buena acogida que tuvo aquel video, es que sentí la necesidad de grabar un nuevo video que tenga por propósito ampliar aquellos tips que fueron expuestos a propósito del video anterior. De modo que, dándoles la más cordial bienvenida, queridos hermanos, los invito a que comencemos este nuevo estudio, no sin antes hacer un breve repaso de lo que fue expuesto a propósito del video anterior, porque mi propósito al finalizar este video es que podamos juntos trabajar en un ejemplo práctico que nos permita aplicar todos los tips que a propósito del video anterior y el que hoy nos convoca nos podrán ayudar a comprender el texto bíblico en cabalidad. Así que permítame este siguiente repaso y luego de ello vamos a abordar el tema de hoy. Así que, como ustedes recordarán, queridos hermanos, en el video anterior hablamos de, como les decía, diversas disciplinas, diversos tips que nos permiten llevar a cabo un estudio profundo, serio, sistemático y exegético del texto bíblico que usted tiene enfrente suyo cuando se dispone a leer. En ese orden de ideas, ustedes recordarán que el primero de los tips ofrecidos dice relación con el ejemplo que nos dejaron los judíos de Berea en razón de cotejar diariamente la palabra de Dios para en el fondo sopesar si aquella predicación que recibían se ajustaba o no al texto bíblico. En ese orden de ideas lo que se sugirió fue de que imitásemos precisamente ese ejemplo y de que cotejemos en la escritura si es que lo que nuestros pastores nos predican es correcto, si es que yo como pastor lo que les predico a ustedes es correcto. Cotéjenlo en la escritura y ese cotejo diario permitirá en ustedes crear un hábito de lectura sin que ustedes se den cuenta. Como segundo tip mencionado a propósito de este tema, se mencionó aquello que se expresa en Josué capítulo 1 verso 8, donde vimos que Dios le ordena a Josué el hecho de meditar día y noche en la ley de su palabra. En ese orden de ideas, ustedes recordarán, queridos hermanos, cómo fue que analizamos esta palabra meditar y pudimos comprender a propósito de una exégesis gramatical de dicho vocablo, cómo es que esta meditación se traduce en un estudio hecho en voz alta, donde se repite insistentemente día y noche el texto de la escritura, donde se repite en voz alta, y esta pronunciación en voz alta permite una saludable retroalimentación que nos permite en definitiva poder captar mejor el texto y ayudarnos a comprenderlo y memorizarlo. Precisamente en esta comprensión fue que también hablamos de la necesidad de estudiar el texto bíblico línea sobre línea, mandato tras mandato, reglón tras reglón, tal como la misma escritura nos exhorta que debe ser hecha la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Ustedes recordarán también, queridos hermanos, cómo fue que a propósito de lo que podemos leer en Gálatas capítulo 3 versículo 16, fue que nosotros podemos apreciar la necesidad que hay en determinadas situaciones de prestar especial atención a tal o cual palabra que nos permitirá tener una cabal comprensión de lo que estamos leyendo. Los invito nuevamente a ir a Gálatas capítulo 3 versículo 16 para entender la importancia que esto tiene. Dice así, Gálatas capítulo 3 versículo 16. Ahora bien, este es Pablo hablando a la iglesia de Galacia. Como ustedes recordarán, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno,
y a tu simiente, la cual es Cristo. De este texto, queridos hermanos, y teniendo en consideración de que estamos hablando de el que fue quizás el más grande apóstol, inspirado en el Espíritu Santo, poniendo especial atención a cómo está conjugada una sola palabra y cómo la conjugación de esa palabra es determinante en razón de poder comprender genuinamente el texto. Recordarán que en aquella ocasión, en el video anterior a este, se mencionó la importancia que esto tiene, en el sentido de que si un apóstol de la talla de Pablo presta atención a minucias tan puntuales como la conjugación de una sola palabra, y que pone eso como ejemplo de una correcta interpretación del texto bíblico, significa que nosotros también debemos poner la misma diligencia, debemos procurar poner la misma atención a los detalles que nos revelan cada palabra del texto bíblico. Mencioné como un tip para poder en el fondo comprender a qué porción de la escritura o a qué palabra en particular debemos prestar especial atención. Mencioné como un tip para poder comprender esto el hecho de cotejar un determinado texto bíblico en dos versiones de la Biblia diferentes. Ustedes recordarán que en esa oportunidad se dijo que si usted dispone de dos o más versiones de la Biblia, el consejo era abrir la palabra de Dios en cada una de las versiones de que usted disponga, leer el texto bíblico en cada una de esas versiones y prestar especial atención a las similitudes o discrepancias que usted pueda ver en el uso de tales o cuales palabras, porque esa similitud o esa discrepancia nos va a revelar cuál es precisamente la porción de texto a la que usted debe poner especial atención, habida consideración de que dicha porción sería tan importante que habría generado criterios dispares o similares entre los diversos traductores de la Biblia. Pues bien, queridos hermanos, habiendo hecho este pequeño resumen, permítame ahora el siguiente set de tips que a continuación paso a ofrecer, que vienen en complementar aquello que fue dicho ya a propósito del video anterior a este. Y como les decía, al finalizar esta breve set de tips, vamos a aplicar todo lo aprendido con un ejemplo bíblico práctico. ¿Ok? Respecto del primer tip que sugiero a propósito de este video, esta nueva serie de tips, lo que sugiero, queridos hermanos, es que usted preste especial atención al uso reiterado que se le da en determinados textos a tal o cual palabra o a tal o cual idea. Esto que estoy explicando ahora va a ser graficado a propósito del ejemplo que al finalizar este video voy a ofrecer. Sin embargo, por de pronto, quédese con esto, querido hermano. Cuando la palabra de Dios reitera una determinada idea o reitera una determinada palabra, usted puede entender que dicha palabra o dicha idea marca todo el sentido interpretativo que usted debe tener del texto. Porque precisamente en esta reiteración de palabras o en esta reiteración de ideas que son congruentes con un mismo sentido, ustedes pueden entender que precisamente esta reiteración nos invita a prestar especial atención a esa idea o a esa palabra en ese referido texto que ustedes potencialmente están analizando y estudiando. Reitero, quizás suena un poco engorroso ahora entenderlo, pero créame, va a comprenderlo muy fácilmente cuando analicemos el ejemplo que al finalizar este video se ofrecerá. De modo que si por de pronto no logra captar muy bien la idea a propósito de esta breve explicación, no se preocupe, porque le aseguro que al finalizar este video va a haber captado completamente lo que quiero tratar de explicar en esta porción. Ahora bien, como un segundo tip, querido hermano, lo que puedo ofrecerle es un consejo muy práctico que a mí en lo personal me ha servido muchísimo al momento de practicarle exégesis al texto bíblico. Y me refiero a la forma en cómo terminan determinados verbos, determinadas palabras, cómo terminan, con qué letras finalizan determinados verbos. En ese orden de ideas, queridos hermanos, es necesario que ustedes entiendan que en la Escritura
hay ciertas palabras que evocan una orden, a lo que nosotros gramaticalmente llamamos como verbos imperativos, o sea que expresan una orden que cuando se leen deben ser entendidas como que es Dios quien está ordenando tal o cual cosa. Hay otro juego de palabras que nosotros debemos entender como alusivas a la forma en cómo se debe cumplir esa orden imperativa recientemente expuesta. Hay determinadas palabras que nos ilustran el cómo llevar a cabo esa orden. Esas palabras, gramaticalmente hablando y desde el punto de vista exegético particular, suelen ser percibidas como participios verbales. Reitero, no se preocupe si a priori se está mareando con los conceptos. Créame, tenga fe de que al finalizar este video lo va a comprender todo claramente al tratar el ejemplo que voy a sugerir. Retomando lo que estaba diciendo, estos participios verbales nos permiten a nosotros con frecuencia entender cómo llevar a cabo la orden que fue redactada en términos imperativos. Ahora, existen otro set de palabras que gramaticalmente hablando reciben el nombre de infinitivos verbales. Estos infinitivos, queridos hermanos, usualmente complementan la idea principal o el verbo principal de un determinado texto. Lo complementan ya sea revelando el propósito o simplemente complementando la idea principal. Pues bien, quiero que por de pronto ustedes tengan en la retina estas palabras, estos conceptos, verbos imperativos que denotan una orden, verbos participios que denotan la forma en cómo debemos llevar a cabo esa orden y verbos participios que denotan un complemento del verbo principal que marca la interpretación del texto. Teniendo ese orden, ese esquema en la cabeza, queridos hermanos, lo que voy a ofrecer ahora es una manera rápida, accesible y fácil de poder comprender cuando estamos en presencia de un verbo imperativo, un verbo participio o un verbo infinitivo. Y el tip que le voy a ofrecer es el siguiente. Cuando usted se encuentre con un verbo que finaliza con las letras ad, ed, id, usted puede tener la certeza de que está en presencia de un verbo conjugado en el modo imperativo. Reitero, verbos que finalizan con las letras ad, ed, id, evocan la idea, evocan la necesaria interpretación de que ese verbo es considerado como un verbo imperativo. Por ejemplo, tomad, haced, reíd. Esos verbos que acabo de mencionar como ejemplo son ejemplos de verbos imperativos. Haced, ahí tenemos la terminación de estas letras, ed. Y este verbo haced debemos interpretarlo como una orden. No es una sugerencia que Dios nos está haciendo, sino que es una orden. Se nos ordena hacer tal o cual cosa. Haced. Corred. Esa no es una sugerencia, se nos está ordenando que corramos. Y como vimos, finaliza con las letras ed. De modo que, reitero, cuando usted vea verbos que finalizan con las letras ad, ed, id, usted puede tener la tranquilidad de interpretar dichas palabras como imperativos verbales, o sea, como órdenes. No están sujetas a diálogo, no están sujetas a regateo, sino que es una orden que debe ser cumplida por la sencilla razón de que Dios lo está ordenando. Ahora, un participio lo podemos distinguir cuando vemos que hay verbos que finalizan con las letras ado, edo, ido o ando, endo. Por ejemplo, yendo. Por ejemplo, vestido. Por ejemplo, corrido. Por ejemplo, ejecutado. Esos no son imperativos verbales, por tanto no son órdenes, son más bien participios, lo cual indica de que nos está señalando la forma en cómo debemos cumplir con el imperativo. Esto, queridos hermanos, no es que se aplique a rajatabla en todos los casos, pero sí podemos tener la tranquilidad de que con mucha frecuencia
estos verbos denotan lo que estoy explicitando en esta clase, en esta introducción, perdón, en esta exposición. No es que siempre, cada vez que usted vea verbos que terminen con estas letras, usted a rajatabla va a saber de inmediato que es siempre esa la interpretación, pero lo que usualmente podemos entender de estos verbos, porque con mayor frecuencia se repite esta forma de entenderlo, es que precisamente esa es la interpretación que se le da. De modo que, reitero, cuando usted vea verbos terminados en ado, edo, ido, ando, endo, usted podrá tener la tranquilidad de entender de que esos verbos son participios y que por consecuencia de ello usualmente van a estar indicándonos la forma en cómo cumplir la orden que está redactada en términos imperativos. Ahora, respecto de los verbos infinitivos, usted podrá reconocerlos fácilmente cuando vea que un verbo termine con las letras ar, er, ir. Ar, er, ir. Como por ejemplo saltar, como por ejemplo reír, como por ejemplo orar, como por ejemplo predicar. Allí usted va a estar viendo palabras que terminan con las letras ar, er, ir, y al vislumbrarlas usted va a poder comprender inmediatamente de que se trata de infinitivos verbales, en cuyo caso cuando las vea en un texto usted va a poder entender que esa palabra está complementando la idea principal o la palabra principal que hay en el contexto de lo que está leyendo. Entonces, queridos hermanos, habiendo entendido estos tips de fácil acceso, hermanos, créame que a medida que usted va practicando estos tips, usted va a poder aplicarlos de forma automática, ni siquiera va a tener que estar pensando en esto. Al principio le va a costar, quizás al principio va a tener que memorizarlos y al principio va a tener que repasarlo mucho, pero créame que a medida que usted practica su lectura, teniendo en consideración estos tips, la aplicación de ellos será automática y créame, no se va a estar dando ni cuenta cuando usted va a estar haciendo exégesis gramaticales precisas, apelando a tips súper sencillos como ver con qué letras finalizan tales o cuales palabras. Pues bien, queridos hermanos, entendiendo todo lo que acabo de explicitar, permítame el siguiente ejemplo, y con esto, queridos hermanos, pretendo enmarcar absolutamente toda la explicación que se dio no solo en este video, sino que además en el anterior. Y para ello, queridos hermanos, no se me ocurre un mejor ejemplo que Efesios capítulo 6. Vaya conmigo, por favor, con su lectura a Efesios capítulo 6, y una vez que llegue allí, vaya al verso 13, ¿ok? Una vez que llegue a Efesios capítulo 6, vaya con su lectura al versículo 13 y usted notará que dice lo siguiente. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Fíjese, queridos hermanos, cómo en este texto podemos ver absolutamente todos los elementos que acabamos de explicitar y cómo podemos ponerlos en práctica. Vaya conmigo, querido hermano, haciendo el siguiente ejercicio. Lo invito a que abra su Biblia y que vaya con un lápiz, si es necesario, remarcando las palabras claves que nos van a poder permitir comprender el texto a cabalidad. Haga el ejercicio conmigo. Vamos nuevamente al versículo 13. Dice, por tanto, tomad. Aquí tenemos una palabra terminada con las letras ad. Y recuerde que acabamos de decir que esos verbos finalizados con ese juego de letras nos indican de que estamos en presencia de un verbo imperativo, por tanto es una orden. Por tanto, tomad. Esta es una orden que Dios nos está dando. No es una sugerencia, es una orden que debemos acatar por la sencilla razón de que Dios la está profiriendo. Por tanto, tomad, primera orden, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Aquí tenemos un verbo finalizado con las letras ir. Por consecuencia podemos entender rápidamente de que estamos en presencia de un infinitivo verbal y por consecuencia como un complemento de aquello que recién se dijo. Esta palabra resistir viene en complementar la orden que acaba de darse. Por tanto, tomad
toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Aquí una vez más estamos en presencia de otro infinitivo. Esta palabra estar finalizada con el juego de letras ar. Por tanto, rápidamente entendemos que se trata de un infinitivo y por consecuencia, nuevamente un complemento de todo lo que se está diciendo en este texto. Avancemos al verso 14. Dice, estad pues firmes. Una vez más tenemos una palabra finalizada con este juego de letras ad, que nos permite entender de que estamos en presencia de una orden. Nuevamente se nos da una orden. La primera orden fue tomad, la segunda es estad. Estad pues firmes, ceñidos, una palabra finalizado en ido, en este juego de palabras, de letras, ido, lo cual nos permite entender de que es un participio y por consecuencia nos estaría indicando el cómo cumplir las órdenes que se nos acaban de dar. Estas órdenes de tomar el escudo de la fe es una orden y de estar firmes es la segunda orden. ¿Cómo puedo yo tomar toda la armadura de Dios? ¿Cómo puedo tomar toda la armadura de Dios y cómo puedo estar firme? Pues bien, eso lo consigo ciñéndome mi lomo con la verdad, como dice el texto. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esa es la forma en cómo se cumple la orden de ponerse toda la armadura de Dios, ciñéndose los lomos con la verdad y vestido, un nuevo participio, vestidos, terminado en ido, en la forma plural, porque hay una S al final, pero eso no quita el hecho de que aplicamos la misma técnica, el mismo tip de reconocimiento. Este vestido finalizado en ido, por tanto, entendemos que es un participio, de modo que es otra palabra que nos indica cómo llevar a cabo estas órdenes que podemos apreciar en el texto precedente a este. Y vestidos con la coraza de justicia, y calzados, verso 15, y calzados, aquí una palabra finalizada con el juego de letras ado, que nos indica una vez más de que estamos en presencia de un participio y por consecuencia indica la forma en cómo debemos llevar a cabo la orden que se nos está dando. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Queridos hermanos, no se maree, esto es muy sencillo. Fíjese que aquí, volvamos al verso 13, estamos en presencia de dos órdenes que se nos dan. La primera al comenzar el verso 13 y la segunda al comenzar el verso 14. Fíjese que en el verso 13 tenemos la palabra tomad como el primer imperativo que se aprecia aquí en el texto y al comienzo del verso 14 tenemos la palabra estad, o sea, tenemos dos imperativos, tomar y estar. Estos imperativos se llevan a cabo mediante los participios que vislumbramos, o sea, ciñéndonos con la verdad, vistiéndonos con la coraza de justicia y calzando nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Por qué razón podemos entender esto? Porque estas palabras, estas acciones, están señaladas mediante participios que nos indican la forma en cómo vamos a llevar a cabo esta orden. Y como corona de todo esto podemos ver dos infinitivos, resistir y estar, ambos apreciados en el versículo 13, que vienen en complementar absolutamente todo lo que se está hablando aquí. De modo que, fíjese que simplemente prestando atención a cómo finalizan con este juego de letras todos los verbos que apreciamos en este pasaje, podemos entender dónde están las órdenes que se nos dan y dónde están las instrucciones para cumplir esas órdenes que se nos dan. También, queridos hermanos, si ustedes prestan atención a cómo se repite una misma idea, vamos a poder entender generalmente de qué está hablando el texto. Fíjese, volvamos a leer el verso 13. Dice, por tanto, tomad toda la armadura. Allí tenemos una palabra bastante peculiar, armadura de Dios, para que podáis resistir. Nos habla de una resistencia, de una armadura, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Se nos habla de que tenemos que resistir, de que tenemos que estar firmes, de que tenemos que ponernos una armadura. Fíjense cómo el vocabulario militar se va articulando a lo largo del texto.
se nos habla de que hay una armadura, de que tenemos que estar firmes, de que tenemos que resistir. Esos son términos que usualmente se pronuncian en contexto de un combate, en contextos militares. Dice, estad pues firmes, verso 14, una vez más la palabra firmes, estar firmes en la lucha. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza. La coraza es otro implemento de una armadura que es bastante explícito, que una vez más viene en repetir una misma idea. Fíjese, hermanos míos, cómo sistemáticamente se va repitiendo una misma idea a través de palabras como armadura, estar firmes, resistir, coraza. Vemos cómo se va repitiendo un patrón de palabras, un patrón de ideas y conceptos que apuntan a una misma cosa. Eso nos indica, queridos hermanos, rápidamente de que el texto precisamente está hablando de eso y no de otra cosa, de una lucha encarnizada que se hace. Y una vez que usted entiende cuál es el sentido general del texto, usted aplica las minucias exegéticas que acabo de explicarles para entender de este concepto general de lucha cómo debemos luchar y cómo debemos comportarnos en esa lucha, cuáles son las órdenes que se nos están dando en el contexto de esa lucha y cómo ejecutar esas órdenes que se nos dan en el contexto de esa lucha. Simplemente, queridos hermanos, poniendo especial atención a cómo se repiten determinadas palabras, cómo se repiten determinados conceptos e ideas y a la forma en cómo finalizan determinadas palabras con estos juegos de letras que acabo de explicar, simplemente poniendo atención a eso que es muy sencillo, reitero. Al principio suena complicado, pero una vez que usted lo practica, sale mecánico. Resulta mecánico, es rápido, es sencillo y viene en refrendar aquello que le explicité a propósito del video anterior de que esto no es para genios. Simplemente requiere disciplina, requiere práctica y constancia. Y créame, va a resultarle mecánico cuando usted ya lo tenga a caballo, como solemos decir aquí en Chile. Cuando usted ya esté familiarizado con el uso de todas estas técnicas, va a ser absolutamente mecánico. Usted va a distinguir este juego de letras respecto de cómo terminan palabras. Usted va a poder desarrollar un ojo crítico que le va a permitir entender cómo se van repitiendo determinadas ideas. Y usted va a poder hacer una exégesis gramatical sólida a partir de tips sencillos que están a su alcance, queridos hermanos. Mire, lo invito ahora a leer el versículo 16 y usted va a poder entender cómo se aplica esto de tener dos versiones de la Biblia y cómo la discrepancia o similitud que hay en el uso de las palabras en las versiones bíblicas nos permiten entender dónde debemos poner el énfasis en nuestra lectura. Vaya al versículo 16 y usted leerá en su Biblia Reina Valera que dice lo que sigue. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Voy a leer nuevamente. Sobre todo, fíjese que el texto comienza con esta frase, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Leamos ahora el mismo texto, pero ahora leído a partir de la versión Biblia de las Américas. Y usted leerá en el contexto de esa versión lo que sigue. En todo, tomando el escudo de la fe con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Fíjese, querido hermano, cómo discrepa levemente un texto del otro. En la Biblia Reina Valera, el texto comienza diciendo sobre todo, dando a entender a priori de que esto es más importante que lo que acabamos de leer. Sobre todo, o sea, cíñete con la verdad, vístete con la coraza de justicia, cálzate con el apresto del Evangelio de la paz, pero por sobre todo, etcétera, 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 dando a entender el texto de que esto tiene más énfasis que lo anterior. Sin embargo, eso se desprende de la lectura que le damos al texto en la Biblia Reina Valera 1960, porque lo cierto es que en la versión de la Biblia de las Américas se entiende algo completamente distinto, porque no está la palabra sobre, sino que simplemente dice en todo, como queriendo decir que además de todo lo anterior debemos hacer esto, pero no porque esto sea más importante, sino que simplemente extiende la idea que ya estamos leyendo. En todo, tomando. Fíjese que en la Biblia de las Américas el verbo tomar aparece como participio, no como imperativo.
En la Biblia Reina Valera 1960, esa misma palabra tomar aparece como imperativo. Fíjese que dice, sobre todo, tomad. Es una orden, es un imperativo. A priori eso es lo que leemos. Y sin embargo en la Biblia de las Américas vemos que ese mismo verbo no es un imperativo, sino que es un participio. ¿Por qué? Porque no dice tomad, sino que dice tomando. En ese contexto, queridos hermanos, cuando usted coteja ambos textos en dos Biblias diferentes con traducciones distintas, usted puede entender que hay una ligera discrepancia en la forma en cómo está conjugado un verbo. De modo que precisamente en esa conjugación verbal usted debe poner atención. ¿Por qué razón? Porque esa palabra a priori sería tan importante que ha generado una leve discrepancia entre los diversos equipos de traductores que participaron en una Biblia y en otra. Allí, hermanos míos, se aplica ese tip que yo les enseñé en el contexto del video anterior de prestar especial atención a las discrepancias o similitudes que hayan entre las ideas y palabras de un texto y otro, cotejado en diferentes versiones de la Biblia. De modo que aquí en el verso 16 usted tiene un ejemplo práctico respecto de cómo aplicar ese tip que le enseñé en el video anterior. Aquí, queridos hermanos, lo cierto es que debe usted prestar atención a estas palabras de la misma forma en que Pablo lo especificó allá en Gálatas capítulo 3 versículo 16 respecto de cómo el correcto entendimiento de una sola palabra hace la diferencia entre entender correctamente el texto bíblico o no. Una sola palabra a veces traza la diferencia entre la ortodoxia doctrinal y la herejía. De modo que debemos, reitero, queridos hermanos, prestar especial atención a cada detalle del texto si usted se propone hacer un exegeta de la palabra de Dios, si usted se propone poder interpretarla correctamente, lo cual debiese ser, queridos hermanos, un deseo en cada hermano en la fe de poder comprender lo que realmente dice la palabra de Dios para en el fondo vivir una fe genuinamente bíblica, bíblicamente correcta. Que reitero, dicho sea de paso, queridos hermanos, y tal como sostuve en el video anterior, es la única clase de fe que genuinamente agrada a Dios, la fe que realmente se vive de la forma en como el Señor señaló que debe ser vivida. Y para poder vivir esa clase de fe debemos entender cómo es que el Señor pide que la vivamos. Y para eso debemos entender correctamente el texto bíblico. Insisto, esto es de trascendental importancia, queridos hermanos, y hace la diferencia entre el error doctrinal y la fe correcta. De modo que los invito, queridos hermanos, a poner en práctica estos tips que acabo de ofrecer. Insisto, en esto no se resume toda la exégesis, porque lo cierto es que el trabajo exegético demanda mucho más de lo que acabo de exponer en estos dos videos. Sin embargo, me he propuesto ofrecer tips sencillos a los cuales ustedes puedan accesar para hacer una exégesis exhaustiva de forma fácil. Entendiendo que el exégesis es algo que, reitero, es algo mucho más amplio que esto y que aquel que quiera aprender más acerca de eso, con gusto yo puedo enseñárselo en otra ocasión. Pero por de pronto y para los efectos pedagógicos de este video creo que es suficiente, queridos hermanos, y que estos tips le permitirán a usted accesar a una exégesis gramatical sólida, correcta y bíblica. Insisto, como último comentario, todas estas reglas, queridos hermanos, naturalmente tienen algunas excepciones, pero son aplicables a la mayoría de los casos, de modo que usted puede aplicarlas con total confianza, teniendo la seguridad de que va a estar haciendo una exégesis correcta del texto que tiene en sus manos. Así que eso, queridos hermanos, espero de corazón en Cristo Jesús de que este video sea de edificación y de ayuda para usted. Tiene la opción de poder adelantarlo, retrocederlo, pausarlo en cada parte para que usted pueda asimilar a profundidad cada contenido tratado en este video y en el anterior. De modo que los abrazo
una vez más afectuosamente y me despido, queridos hermanos, esperando en Cristo que este video sea de edificación y enseñanza para toda la Iglesia de Cristo. Un abrazo afectuoso, queridos hermanos. Saludos y bendiciones.